CNN Chile, las compañías aseguradoras de Chile y juntos con los mayores de 3xI presentan Los Mayores Deciden, con la colaboración de Voces Mayores. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Los Mayores Deciden, especial presidencial de cara a las elecciones. Y vamos a comenzar de inmediato con un diagnóstico, porque apenas en un cuarto de siglo Chile será un país muy distinto al que conocemos hoy. Si actualmente 1 de cada 5 personas tiene 60 años o más, para el año 2050 será 1 de cada 3. Un cambio profundo, silencioso y ya visible en muchos aspectos de nuestra vida, desde cómo planificamos las ciudades y diseñamos nuestras viviendas hasta cómo entendemos el trabajo, los afectos y la participación social. Chile envejece a un ritmo acelerado y la razón es clara: vivimos más y nacen menos niños. La baja natalidad se ha transformado en uno de los grandes desafíos del país. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa global de fecundidad es de 1,25 hijos por mujer, cuando el nivel necesario para mantener estable la población es de 2,1. Es la cifra más baja de toda nuestra historia, la menor en América Latina y una de las más reducidas del mundo. Las proyecciones confirman la magnitud de este cambio. Hoy existen cerca de 600.000 personas mayores de 80 años. En 2050 serán más de 2 millones, casi un tercio de todos los adultos mayores. Y no todos envejecemos de la misma manera. En el mundo rural el proceso avanza más rápido y se cruza con dificultades de acceso a la salud, educación y a servicios básicos, ampliando las brechas de desigualdad. Aún así, la mayoría de las personas mayores quiere seguir siendo parte activa de la sociedad, trabajar, participar, aportar desde su experiencia. El desafío entonces no es solo reconocer esta tendencia demográfica, sino decidir cómo vamos a responder como país, rediseñar nuestras políticas públicas, abrir espacios de participación y repensar el proyecto de futuro son pasos ineludibles, porque tarde o temprano todos seremos parte de esa realidad. Esto es el especial presidencial de personas mayores, un espacio para pensar juntos el Chile de 2050. Invitamos a todos los candidatos. Realizamos las mismas preguntas. Cada uno tuvo un máximo de 3 minutos para sus respuestas, tiempo que utilizó según su criterio. El objetivo es que los votantes puedan conocer las propuestas de los candidatos y tomar su decisión. Hoy en Los Mayores Deciden conversamos con la candidata presidencial del Pacto Chile Unido y la Democracia Cristiana, Janet Jara, sobre el edadismo. Esto es la discriminación por edad. Veamos. El edadismo es la discriminación de las personas por su edad. Como usted sabe, existe una relación directa entre el edadismo y la calidad de vida de las personas. ¿Qué medidas impulsará usted para promover un cambio en la imagen que se tiene de este grupo etario? La verdad, primero comparto que es una medida bien discriminatoria y que muchas veces se hace sin mala intención. Lo quiero decir porque hay gente que al tratar con más ternura a las personas mayores a veces se pasa de largo y las trata como niños. Y yo creo que lo que hay que hacer es promover una cultura donde las personas mayores puedan tener una valoración integral de sus capacidades, pero sobre todo yo diría un respeto. Eso es algo que se va perdiendo con el tiempo, muchas veces, como decía, sin mala intención. Lo que queremos hacer es promover una cultura de respeto a la persona mayor que la trate como sujeto de derecho. Y para eso cumplir con las obligaciones que tiene el Estado de Chile en torno a la Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Básicamente, tratarla como lo que son, personas. Envejecer hoy también significa seguir participando y aportando a la sociedad, pero todavía existen obstáculos, entre ellos la soledad y la falta de espacios inclusivos. ¿Cómo avanzamos? Lo vemos en la siguiente nota. La vejez es más que una edad y el llamado es que sea una etapa de posibilidades. Pero existen barreras que dificultan la participación efectiva de este grupo en la sociedad. Falta de información, problemas económicos, de acceso o territoriales, entre otros.
A nivel personal, un envejecimiento activo tiene un impacto tremendo. Provee años de vida con calidad, eso ha sido estudiado en universidades de alto prestigio. Tener redes te ayuda a vivir una vida más plena. La discriminación por edad u otras formas de exclusión social que podrían estar asociadas a una vejez no activa, incluso merman 7 u 8 años de la expectativa de vida, es decir, es un impacto súper directo. En Chile, parte de la oferta pública para la participación colectiva está dada por los centros diurnos comunitarios, cuya cobertura anual es de alrededor de 11.600 personas. Si bien está aumentado en un 84% durante los últimos 3 años, aún no es suficiente. Garantizar espacios de encuentro y participación se hacen cada vez más necesarios al envejecer. En 2022, casi la mitad de las personas mayores en Chile declaró haberse sentido sola y un 55% presentó niveles significativos de aislamiento social. Frente a esta realidad, las ganas de participar se hacen evidentes y cada vez más personas mayores se aventuran en el mundo digital. La tecnología se ha convertido en un puente, pero aún quedan brechas por cerrar. El 80% de las personas mayores cuentan con un aparato telefónico y con acceso a Internet. Por supuesto que hay un porcentaje que aún no tiene acceso, pero en general el acceso no necesariamente es la mayor brecha para las personas mayores, sino es el aprender cómo utilizar efectivamente la herramienta que tienen en la mano. Además, la participación cultural sigue siendo baja, pese al interés. Solo 1 de cada 10 personas mayores asiste a actividades culturales al año, debido a obstáculos como la falta de tiempo, recursos económicos, distancia de los centros culturales o movilidad reducida. Las razones detrás de la baja participación van más allá de lo técnico. Falta de capacitación, diferencias educativas y desigualdades territoriales entran en juego. Muchas veces esos espacios de participación están asociados a participación a veces pasiva, ¿no? Es como decir, es algo que está delimitado de una determinada manera y las nuevas generaciones de personas mayores también demandan espacios de participación donde ellos co-creen esos espacios. Y también falta que en el intercambio intergeneracional las otras generaciones podamos contribuir a incentivar o acercar a los mayores a las oportunidades que ya existen. El desafío es crear espacios verdaderamente inclusivos, donde las personas mayores no solo sean espectadores, sino protagonistas de su propia historia. Vamos a ver entonces qué piensa la candidata sobre participación y envejecimiento activo. Janet, usted tiene 51 años. ¿Se ve jubilada a los 60? ¿Qué es la edad legal de jubilación? No, la verdad. Igual a mí me gusta harto trabajar. De repente por las canas me veo un poco mayor de lo que soy o de cómo me siento. Y quiero trabajar más tiempo. Es como una de las actividades que me gusta hacer. Sé que es raro, pero bueno, cada uno es como es. A mí me gusta trabajar. Diversos estudios han demostrado que a los 3 meses de dejar de trabajar, muchas personas mayores comienzan a presentar problemas de salud física y mental si no logran reemplazar sus actividades cotidianas. ¿Qué opina usted sobre esta realidad y qué propone para promover una vida activa? Bueno, es algo que la evidencia demuestra y que uno además ve desde empresas que son grandes, incluso servicios públicos que son grandes, que se empieza a abordar como un tema, ¿no? Que es la desvinculación por edades de la empresa. Hay varios lugares en los cuales se hacen planes como de salida, donde las personas se van de los trabajos, pero no terminan de vincularse socialmente del club deportivo, del trabajo de la asociación de funcionarios, o se les invita a los aniversarios. Entonces, por un lado hay un rol, yo diría, de la organización de empleadores, empresarial o servicio público, de no dejar a las personas de un día para otro solas. Y por otro lado, creo que el tejido comunitario es muy importante fortalecerlo en esta materia. Dentro del programa de gobierno vienen varias medidas en este sentido, o sea, por ejemplo, la ampliación de los centros diurnos comunitarios, que es donde la gente muchas veces pasa el día compartiendo con las demás personas. Pero también vienen fortalecimientos, ¿cierto?, de la red de cuidados, medidas, yo diría, que no dejan a la persona aislada y sola, que creo que eso es lo principal. Nosotros tenemos hoy día el EAM en el país, queremos aumentar su número, queremos reabrir también algunos, pero también están los centros comunitarios de unos que son más temporales y que cumplen un rol. Pero esto también se cumple en los centros de adultos mayores, en las juntas de vecinos. Francamente, cuando uno ve a las personas mayores que se integran a otros grupos sociales, su salud mental generalmente va un poco mejor. Yo sé que no es bueno generalizar, pero es algo bien real porque la soledad hace muy mal. Y qué decir la salud física también, que no necesariamente está asociada
a estar solos o no, pero sí, efectivamente, cuando va acompañada de sedentarismo o de falta de actividad física, claramente influye. Así que vienen también medidas respecto de los clubes deportivos, queremos también fortalecerlos, pero los barriales. Entonces yo creo que todo esto forma un circuito donde esperamos que las personas mayores no estén tan solas de ahora en adelante. El envejecimiento de Chile cambia la demografía e impacta el mercado laboral. Muchas personas mayores desean y necesitan seguir trabajando, pero se encuentran con barreras. ¿Qué desafíos se enfrentan y cómo se vive esta realidad? Lo analizamos en el siguiente informe. Chile vive una transformación laboral profunda. Hoy las personas mayores de 60 años ya representan el 12,3% de la fuerza laboral, mientras que en 2010 eran del 8%. Este cambio refleja un giro en la forma en que entendemos el trabajo y el retiro de este. Nuestro país es uno de los miembros de la OCDE donde más tarde se jubila, en promedio a los 63,7 años en el caso de las mujeres y a los 67,3 en los hombres. Las personas mayores, por supuesto que trabajan por necesidad económica, el 60% así lo declara, pero también dentro de las que trabajan, cerca de un 70% dice que lo seguiría haciendo si no fuese por necesidad económica, lo que da cuenta de la importancia de mantenerse activo como un propósito. Las dos grandes razones son, uno, porque no me alcanza con la jubilación y por lo tanto normalmente las personas mayores además ayudamos a otros. Entonces necesitamos más recursos. Pero además existe esa convicción de que si yo dejo de trabajar me invisibilizo, que la gente deja de considerarme una persona útil. Más allá de la obligación, las personas quieren seguir aportando, sentirse activas y conectadas. De hecho, en los últimos 14 años, la proporción de personas entre 60 y 64 años que busca empleo se ha duplicado. Sin embargo, este grupo se topa con un gran desafío: un mercado laboral excluyente. Es así que el 76% considera difícil encontrar trabajo a su edad y un 38% ha sido directamente discriminado por tener más años, una situación que puede derivar en la informalidad o trabajo por cuenta propia. Cuando toda la sociedad te mira como una anciana a partir de lo que dice el carnet de identidad, 60 para las mujeres, 65 para los varones, tú empiezas a sentir que tal vez es real. Y empiezas a comportarte como tal. El mercado te está como jubilando anticipadamente por una serie de factores, algunos de los cuales pueden ser culturales y otros reales, como por ejemplo brecha digital, falta de flexibilidad en los entornos laborales, etc. Entonces, en la práctica, si vamos a vivir hasta los 90 o 100 años, no podemos dejar de trabajar a los 60. ¿Cómo vamos a financiar, por un lado, esos 40 años? Pero más allá de la justicia, también hay una urgencia económica de incorporar este grupo. Con un escenario de baja natalidad, el envejecimiento poblacional tendrá un impacto directo en el crecimiento según la OCDE. Si el PIB per cápita entre 2006 y 2019 fue de 2,2%, para 2060 caería a 0,1%, siendo el país más afectado del bloque. Cuando tenemos menos personas jóvenes en el mercado laboral, requerimos de la población mayor. Y por supuesto que eso da vida, mejora la calidad de vida y las personas mayores también pueden tener oportunidades de mantenerse activas. El envejecimiento activo es esencial incluso para la economía del país, para postergar, por ejemplo, los procesos de deterioro, pero también es esencial para esta economía plateada que va en aumento. Parte de este cambio significa invertir en empleabilidad a lo largo de toda la vida. La educación continua es clave. Las matrículas en educación superior para mayores de 50 años aumentaron un 157% entre 2013 y 2024. Un cambio del paradigma del trabajo que implica facilitar el acceso a capacitación digital, actualizar habilidades y reconocer los saberes acumulados. Tenemos dificultad para hacer trámites por internet, para trabajar quizás funciones más robustas o más profundas en el uso de un celular o de un computador. Y efectivamente eso genera una exclusión también en el ámbito laboral. Cómo incluimos a las personas en el ámbito laboral pasa también con cómo las incluimos en la tecnología. Incentivar los programas de capacitación continua, de manera que las personas a lo largo de su ciclo de vida laboral vayan reinventándose o adquiriendo nuevas competencias o habilidades tecnológicas o no, pero con fuerte énfasis en la tecnología, de manera de no quedar obsoletos. Chile necesita un nuevo pacto laboral. El futuro ya está aquí. Se hace urgente la incorporación de las personas mayores como trabajadores valiosos, con experiencia, compromiso y visión. Seguimos en Los Mayores Deciden. ¿Qué es entonces lo que propone la candidata Janet Jara frente a la realidad laboral que enfrentan las personas mayores? Veamos.
Según un estudio de Laborum publicado en 2023, más de la mitad de las empresas no contrató a trabajadores mayores de 55 años. ¿Qué medidas propone para promover la contratación, la reconversión y la actualización de competencias laborales? Sí, vienen varios elementos. Uno de ellos es una necesaria alfabetización digital. Y lo digo porque incluso los que estamos a poquitos años de esas edades, hemos visto cómo ha ido cambiando muy rápidamente el mundo digital en nuestro país, en el mundo también, y la actualización permanente es muy necesaria. Entonces viene un programa de alfabetización digital que tiene un doble cariz. Por un lado, jóvenes que apoyan a personas mayores y personas mayores que apoyan a niñeces que están en situación de vulnerabilidad. Entonces queremos hacer como esta doble voluntariado, por decirlo de alguna manera. Se crea además una Agencia Nacional de Empleo que funde servicios públicos como el CENSE, Chile Valora, que reconoce competencias profesionales, certifica competencias profesionales, en un modelo en el cual se busca tener algo que se necesita hoy día en la fuerza laboral y que es una actualización permanente con adecuaciones con perspectiva laboral, mirando qué es lo que se está necesitando en el mundo del trabajo. Pero lo tercero y más importante, diría yo, es también un cambio en el mundo de quienes contratan, ¿no? Porque se reconoce poco la experiencia y nos ocurre algo que la gente con más experiencia a veces tiene por la misma expertise que tiene, mayores salarios, y eso hace que muchas veces la alternativa sea contratar personas más jóvenes con menos experiencia y con menor salario. Es parte de la realidad también que se vive en las empresas. Usted sabe, el mundo se está volviendo cada vez más digital, pero no todos tienen las herramientas para poder incorporarse. Según cifras del Observatorio de Envejecimiento UC con Futuro, si bien un 88% de los hogares con personas mayores tiene acceso a Internet, solo un 41% lo utiliza. Considerando que incluso el Estado está avanzando en esta línea con la Ley de Transformación Digital, que tiene como meta implementarse totalmente el 2027, ¿qué propone para poder enfrentar esta brecha y digitalizar a este grupo etario? Sí, lo primero, algo que no está en la centralidad de la pregunta, pero que sí incide, que es ampliar la red 5G a todo el país, que no está en todos lados. Lo digo porque en ese 14% que está afuera, hay personas no solo de zonas extremas, sino que también hay personas que dentro de algunos sectores urbanos viven en barrios que son considerados barrios excluidos del Internet. De hecho, se les denomina barrios rojos también. En segundo lugar, creo que cualquier cambio que se haga desde los servicios públicos y que sea bastante radical en términos del uso intensivo de la tecnología, debe involucrar gestión del cambio con transiciones hacia allá. Lo vimos recientemente desde el sector privado, ¿no? Con la eliminación de las tarjetas de coordenadas hacia los DigiPass o las claves online, y finalmente esa medida tuvo que ser revertida. Entonces nosotros debemos gestionar el cambio de una forma que permita la transición de la persona mayor en sus habilidades digitales. Pero en tercer lugar, creo que seguir fomentando el uso masivo, por ejemplo, de redes sociales, es algo que sirve mucho de entrenamiento para las personas mayores. Y hay algunas apps en este minuto que están precisamente orientadas a facilitarle la vida digital a las personas mayores, y a mí me gustaría, por ejemplo, que el Senama pudiera hacer alianzas estratégicas con ellas para poder visibilizarlas más. Si uno ve, claro, mucha gente a lo mejor no sabe hacer trámites en línea, pero sí sabe escribir en Facebook, y algo que nos dejó la pandemia es que todos pensábamos que iba a ser imposible pedir permiso en línea en la comisaría virtual tanta gente a la vez, o que todos iban a aprender tan rápido, y la verdad es que sí ocurrió. Y mucha gente tiene clave única. Entonces creo que hay más condiciones para hacerlo, pero debe gestionarse adecuadamente el cambio con plazo adecuado. Hacemos un alto en Los Mayores Deciden hoy con la participación de la candidata Janet Jara. A medida que la esperanza de vida en Chile aumenta, surge una pregunta clave. ¿Estamos viviendo mejor esos años? El bienestar en la vejez depende de múltiples factores, desde nuestra salud, relaciones sociales, hasta el estilo de vida que llevamos a lo largo de nuestra vida.
Todos estos aspectos los revisamos en el informe de Camila Sumastre. Vivir más años no debería significar vivir peor. Sin embargo, el bienestar en la vejez no es algo que ocurra por sí solo. Está profundamente influido por lo que vivimos a lo largo de todo el ciclo vital. El 80% de cómo va a ser nuestro proceso de envejecimiento va a venir dado no por nuestros genes ni por nuestra herencia, sino por lo que hagamos o dejemos de hacer. Y eso no parte cuando uno es una persona mayor, eso hay que partir desde la niñez en adelante. Pero no solo la forma de vivir, también nuestro entorno también es determinante para este proceso de envejecimiento. Las oportunidades que tenemos, por ejemplo, para envejecer de una forma digna, acceso a educación, a participación social, a salud. Hoy los hogares donde viven personas mayores destinan el 10,7% de su gasto total a salud, mientras que aquellos sin personas mayores gastan un 6,8%. A esta realidad se suma la alta dependencia del sistema público. Más del 95% de las personas mayores están afiliadas a FONASA, una situación que se vuelve aún más desafiante frente a la presencia de nuevas enfermedades. 3 de 4 personas mayores tienen una enfermedad crónica, hipertensión, diabetes o dolor crónico, ¿ya? Y también otro tema preocupante es la polifarmacia. 16% toman 6 o más medicamentos de forma regular. Hay situaciones que muchas veces pasan desapercibidas. En salud bucal, apenas un 12% de los mayores de 75 años conserva una dentición funcional. El 23% consume poca variedad de alimentos saludables por razones económicas. Un 5,6% ha pasado un día completo sin comer por falta de dinero. Y también se ha observado un aumento en las infecciones de transmisión sexual. Una realidad silenciosa y muchas veces solitaria. Es lo que vive este grupo en salud mental, quienes tienen un mayor riesgo a tener problemas asociados a ella en comparación a otras edades. Hay estudios que revelan que en torno de 35% a 38% tienen sintomatología depresiva, 7% pueden tener algún tipo de demencia y esto aumenta a 35% si pensamos en el tramo de 85 años o más. Lo cierto es que para muchas enfermedades no hay garantías claras ni cobertura suficiente. Por ejemplo, los cuidados paliativos están garantizados para pacientes con enfermedades oncológicas, terminales o graves, y en su mayoría en grandes ciudades. El resto de las personas, especialmente aquellos que viven en zonas rurales o con menos recursos, muchas veces se enfrentan el final de su vida con dolor. El tema de cuidados paliativos es algo que ya desde hace muchos años ha estado en constante revisión. Se partió poniéndose el foco principalmente en lo que eran las enfermedades oncológicas. Esto se ha ido ahora ampliando también la discusión a incluir otras enfermedades, muchas de las enfermedades crónicas que afectan a las personas mayores, pero todavía es algo que es muy heterogéneo a nivel país. Es tiempo de dejar de ver la vejez como un problema y empezar a verla como una etapa que merece calidad, dignidad y cuidados adecuados, porque una vida larga también puede ser una buena vida. Revisamos ahora cuáles son las propuestas de la candidata Janet Jara para abordar este tema. Si de algo estamos seguros es que vamos a morir y todos quisiéramos hacerlo en buenas condiciones. ¿Qué entiende usted por buen morir? ¿Propone algo para lograrlo? Esta es una discusión bien profunda. Yo creo que tiene varias formas en las cuales uno la puede enfrentar. Lo que está pasando en nuestro país en la salud pública, a mi entender, es bastante dramático, porque la mayoría, más del 80% de la población se atiende en ella. Y en muchos casos estamos llegando tarde, digamos, generando, además del dolor de la pérdida de la vida de una persona, una gran frustración con lo público, con el sistema y al final en la confianza ciudadana. Pero también tiene, bueno, y aquí vienen varias propuestas en nuestro programa de gobierno destinadas precisamente a cortar tiempos de espera, mejorar la calidad de la atención de salud, entregar remedios, por ejemplo, para las personas mayores de 65 años o los enfermos crónicos a domicilio. Y no como ahora que lo tienen que ir a buscar al centro de atención primaria y que muchas veces además los remedios terminan vencidos porque nadie los retira. Pero también está la discusión sobre eutanasia. Y yo creo que es importante que este proyecto de ley avance, ojalá se logre resolver en este periodo legislativo y de no ser así, si soy presidenta lo voy a volver a impulsar. Creo que cuando no hay más alternativa, lo más inhumano es seguir una persona en sufrimiento sin tener ninguna herramienta, ¿no? Creo que es un debate civilizatorio. Vivir bien depende también de dónde lo hacemos.
En Chile, muchas personas mayores se encuentran con viviendas que no satisfacen sus necesidades. Todo sobre este tema en la siguiente nota. Las ciudades hoy día no están adaptadas para una población mayor. Transportes poco accesibles, entornos urbanos poco inclusivos, las veredas deterioradas, va a hacer que las personas mayores dependan de terceros para desarrollar sus actividades de la vida diaria. El lugar donde vivimos define, entre otras cosas, la forma en que envejecemos. En Chile, cada vez más personas mayores viven solas. Hoy, cerca del 39% de los hogares unipersonales están conformados por personas de 60 años o más, y 1 de cada 3 necesita apoyo del Estado para alcanzar una vivienda adecuada. El problema no es solo el acceso, sino que también la forma en que los mayores habitan. Las cifras muestran que cada vez más personas mayores arriendan y dejan de ser propietarias de sus viviendas. En los últimos 10 años, el porcentaje de personas propietarias disminuyó de un 86 a un 78%, una caída de casi 10 puntos porcentuales. El problema no es solo que los hogares estén aumentando la tenencia en arriendo, sino la fragilidad que están viviendo los hogares arrendatarios y sobre todo las personas mayores. La última encuesta CACEN nos muestra que las personas mayores están destinando en promedio un 32% de sus ingresos al pago del arriendo. Y hay una realidad aún más dura: las miles de personas mayores viviendo en campamentos o en situación de calle. Por lo mismo, este grupo enfrenta muchas veces una doble discriminación. Pero no solo basta con tener una casa, sino que también importa el cómo está hecha. La mayoría de las viviendas en Chile no están adaptadas, desde accesos inseguros hasta baños sin barras de apoyo. La falta de modernización de los espacios arquitectónicos dificultan la autonomía de este grupo. Se da lo que se llama doble envejecimiento. Envejece la persona, envejece también la vivienda, y a medida de que se necesita más presupuesto para poder mantener, refaccionar una vivienda, disminuye el presupuesto de una persona mayor que depende de una pensión de su jubilación para poder enfrentar esos costos. Pero la vivienda no puede ser analizada sin considerar su entorno. Y en este aspecto las brechas territoriales son evidentes. Más de 545.000 personas mayores viven en zonas rurales y se proyecta que esta cifra suba a 713.000 en 2035. Lugares donde las distancias son mayores, los servicios escasean y la infraestructura pública es más precaria. Hay grandes desigualdades a lo largo de Chile, tanto dentro de las ciudades como también entre zonas rurales y urbanas. Tenemos, ya solo en Santiago, por ejemplo, servicios de salud de mayor complejidad que se concentran en el centro o en el sector oriente. Hoy día tenemos ciudades, por ejemplo, donde las veredas están en mal estado, donde el transporte público no es lo suficientemente accesible, donde los espacios públicos no son lo suficientemente inclusivos para involucrar a las personas mayores de vida activa. Frente a este escenario, la política habitacional no puede seguir funcionando como si todas las personas envejecieran igual, porque donde vivimos no es solo un lugar físico, sino que también una condición que permite o impide vivir con autonomía, seguridad y dignidad. Como vimos, la calidad de la vivienda es uno de los pilares para el envejecimiento digno. Vamos a ver entonces cuáles son las propuestas de la candidata. Muchas personas mayores que han vivido toda su vida en una misma casa ya no pueden seguir pagándola debido al aumento de las contribuciones y la disminución de sus ingresos. ¿Qué propone para enfrentar este escenario en un contexto de aumento de la población mayor en esas circunstancias? Yo diría primero que lamentablemente los dos fenómenos ocurrieron al unísono. O sea, las personas mayores pasan de tener un salario a tener una pensión que es una tasa de reemplazo muy baja. En promedio el 20% de lo que ganaban cuando eran laboralmente activos. Pero por otro lado, además, las contribuciones han experimentado un reajuste bastante significativo. Y si bien uno puede pensar que hay gente, o presuponer que dado a lo mejor el tamaño de la propiedad, o la ubicación de la propiedad, inicialmente no calificaba para ayuda social, creo que eso es un error. O sea, las personas mayores en nuestro país se empobrecen rápidamente. Nosotros tenemos un beneficio contemplado para las personas mayores en el ámbito de las contribuciones. Espera llegar a 130.000 personas, 140.000 personas más o menos, con una exención tributaria, ¿ya? Y para otras 60.000 con un beneficio tributario. Esto significaría que en realidad las personas mayores que quedarían pagando solo en parte de sus contribuciones serían alrededor de 60.000. Hay que recordar que ya existe hace varios años una exención, pero que tiene un tope del monto de la vivienda que en realidad no es que sea bajo, pero no abarca a todos los adultos mayores. Y hoy día realmente hay casos muy dramáticos.
así que nosotros nos vamos a hacer cargo de esa situación. Y esto no es tan simple como hacer promesas sin sentido de responsabilidad, porque hoy día el pago de las contribuciones lo que hace es ir a incrementar un fondo común que hay para los municipios, que en nuestro país en general lo financian las comunas más ricas, hacia todas las otras 330 y algo comunas del país. Entonces va a haber que hacer algún tipo de compensación, porque lo que no nos puede pasar que por atender una situación social grave en las personas mayores, dejemos de financiar programas sociales en los municipios que también benefician a las personas mayores. Esos son los esfuerzos y la canasta que hay que equilibrar, que a veces cuesta entenderlo, porque hay mucha demanda de mejor protección social, pero también bastante reticencia a contribuir más, tener más ganas. Entonces hay un problema ahí. Hoy muchas personas mayores no tienen cómo comprar una vivienda, no califican para postular a un subsidio, tampoco tienen suficientes ingresos como para rentar. Viven en situaciones informales como campamentos y conventillos o directamente en situación de calle. ¿Qué propone usted para garantizar el acceso a una vivienda digna para este grupo? Miren, yo diría 3 medidas en particular orientadas a vivienda de adultos mayores. Primero, el aumento de las viviendas tuteladas, que es diría yo, un piloto con cierta magnitud en nuestro país que se estaba llevando adelante, que son especies de copropiedad de adultos mayores. Da resultados, las personas no quedan aisladas ni solas. El segundo de ellos es el tránsito a viviendas que nos entregan en propiedad, sin comodato, durante la vida de la persona, sobre todo pensando en personas mayores. Y la tercera de ellas es la que dice relación con poder, en el marco de la Ley de Integración Social de los barrios, construir viviendas que sean especialmente acondicionadas para personas mayores. Por ejemplo, en una red de edificios, pensar que todos los primeros pisos sean para personas mayores, que tengan rampas de acceso, que tengan los marcos, las puertas más anchos, que no tengan tina, que tengan duchas con lugares con los suficientes resguardos para poder afirmarse bien. Este tema, fíjese que lo he conversado con la Cámara Chilena de la Construcción. Y claro, uno se preocupa porque esto igual encarece los costos en general de la vivienda, pero creo que es necesario porque las condiciones no son las mismas. El otro día, para el Día de las Personas Mayores, tuve la oportunidad de reunirme con vecinas de Los Prados, y una de ellas me contó algo que yo creo que resume la esencia de todo el problema. Me dijo: yo llegué a vivir a Los Prados cuando tenía 28 años. Quedé en el 4º piso y estaba feliz porque tenía por fin mi casa. Hoy día tengo precisamente la edad con los números a la inversa. Tengo 82 años y quedo aislada en el 4º piso. Bajo una bolsa por la ventana para que alguien me vaya a comprar. Entonces dice: pude bajar ahora, voy a poder volver a subir, pero en el día no puedo hacer esto más de una vez, que hay días en que no lo puedo hacer. Entonces yo creo que no merecen vivir así, y que algo que antes no veíamos, pero que ahora estamos llegando cada vez más, sobre todo las mujeres más longevas, y que hay que hacerse cargo. La encuesta nacional de calidad de vida en la vejez muestra que distintas dimensiones, como la facilidad para llegar a servicios públicos o privados, acceso a áreas verdes y descanso, atención, estado de las veredas, seguridad, entre muchas otras cosas, son muy mal evaluados por las personas mayores. ¿Qué propone usted para tener ciudades más inclusivas y amigables? También tenemos varias medidas, pero ¿puedo hacer una reflexión de lo que planteó? Sabe que el estado de las veredas creo que es algo vital. Es algo de repente tan concreto que algunos lo pueden mirar a menos desde la política pública, pero es vital. O sea, un burrito no avanza por veredas que están alteradas, y una silla de rueda tampoco. Hace tiempo atrás vimos un reportaje donde en algunas comunas se habían reconstruido veredas, pero las pendientes habían quedado con un grado de inclinación como de 45 grados, lo cual hacía imposible poder salir de la casa a las personas mayores. Y yo diría que a las personas en general, porque, no sé, si uno no tiene una baranda para afirmarse, se puede caer. Bueno, vienen algunas medidas en el programa, bastante, la verdad, como la denominada fila cero, ¿no? Donde las personas mayores puedan tener absoluta prioridad en la atención de público. En algunos servicios públicos tienen posibilidades hoy día de agendar horas, por ejemplo, y ser atendidos telemáticamente, generalmente esto a través por intermedio de un nieto, de un hijo, pero hay otros servicios en los cuales todavía se les exige su presencia física, y en ese caso tienen que ser atendidos de los primeros, fila cero, y abrir espacios también digitales de atención, como por espacios telepáticos para poder ser recibidos. Creo que además hay desafíos que tienen que ver con
los espacios comunes, los espacios comunitarios, donde las personas mayores hoy día muchas veces no cuentan con ellos. Hay muchas comunas de nuestro país que no cuentan con áreas verdes, por ejemplo, más allá del tema climático, no del cambio climático, o barrios que no cuentan con espacios comunitarios. Eso ha ido cambiando por suerte en el país, pero es algo que hay que fortalecer un poco más. Si uno lo ve en los sectores donde las comunas tienen un mejor estándar de vida, eso se refleja también en la evaluación que las personas mayores hacen de su vida comunal. Pero como las comunas también tienen una distribución inequitativa de ingresos, eso también se refleja en la calidad de vida de las personas. Por eso los espacios de vivienda y de barrios se impulsan con mucha fuerza, los espacios comunitarios también, pensando sobre todo en las personas mayores, porque deja de mantenerlos aislados. Nos vamos a una pausa y al regreso vamos a ver más propuestas del aspirante a la moneda Janet Jara frente al desafío de la longevidad. Esto es Mayores Deciden, especial presidencial. La vejez presenta nuevos desafíos en materia de cuidados. Con apoyos estatales aún insuficientes, según expertos, la responsabilidad sigue recayendo principalmente en las familias. Todos los detalles sobre la realidad de los cuidados los vemos en el siguiente informe. 1 de cada 5 personas mayores viven con algún grado de dependencia en Chile. De ellas, 288.000 necesitan cuidados permanentes y complejos. El problema no es solo el número, es quién cuida, cómo se cuida y el rol que juega o no el Estado. Si bien se han implementado medidas para fortalecer este sector, como el Sistema Nacional de Cuidados, expertos afirman que hoy la deuda continúa y la responsabilidad sigue recayendo en las familias. Se está implementando la política, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, que va en la dirección correcta, avanza hacia donde nosotros queremos debiese avanzar la política pública, sin embargo, aún resulta insuficiente en cobertura, en calidad, en la intensidad que entrega los cuidados, aún hay una brecha importante. El envejecer con dignidad también debería significar envejecer con apoyo. Hoy las personas que ejercen la labor de cuidados pueden acceder a un apoyo económico por alrededor de 32.000 pesos mensuales, en caso de cuidar a personas con dependencia severa. El costo del cuidado es alto y pareciera no tener la retribución suficiente, más aún para la población femenina. En Chile, el 92% de las personas que entregan cuidados son mujeres, con impactos en su salud física y mental. La mayoría de las mujeres mayores crecieron bajo la idea de que su valor estaba en el cuidar de hijos, maridos, padres o madres que después también envejecen y pueden estar enfermos. Este fenómeno o realidad se denomina la feminización del cuidado, que es esta alta concentración de mujeres mayores en esa función, generalmente sin remuneración. Son personas que están generalmente con mayor aislamiento, con mayor soledad, sobrecargadas, sin posibilidades emocionalmente de hacerse cargo de la persona mayor. En paralelo, hay otra cara de la misma crisis, la baja oferta de servicios. Los establecimientos de larga estadía, llamados ELIAM, tanto públicos y subsidiados, no dan abasto, con 7.100 cupos. Mientras que la cobertura del programa de los cuidados domiciliarios de Senama alcanzó el 15% de las personas que lo requerían en 2022. Si uno suma en el fondo toda la cobertura de los ELIAM públicos, de los ELIAM con subsidio público, de la cobertura de los centros de día, de los programas domiciliarios, ni siquiera alcanzamos a cubrir el 5% de esa demanda potencial. Entonces, si bien los programas y la política van en el sentido correcto, tenemos un problema urgente y grande en torno a la cobertura. Y no es solo una crisis de servicios. La dependencia es el resultado de trayectorias de vidas marcadas por la desigualdad. Por lo mismo, la respuesta a esta situación debe reconocer las causas, que dé apoyo a las cuidadoras y ofrezca alternativas reales a las familias. Hay una relación directa con la situación socioeconómica. A mayor pobreza, mayores niveles de dependencia. Y el 28% de las personas que tienen dependencia pertenecen a los quintiles más bajos, versus un 12% que pertenece a los quintiles de mayores ingresos. Mirar el conjunto, ¿no? Tanto las personas mayores como las cuidadoras, y que la política, si no es integral, vamos a seguir dando respuestas en parcela.
Chile ha avanzado. Pese a ello, la prestación de servicios aún es pequeña, limitada o de corta duración. Frente a esta realidad y sin una mirada integral, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién cuida a quienes nos cuidaron? Como vimos, garantizar cuidados efectivos no es una tarea fácil. Vamos a ver cómo la candidata Janet Jara enfrenta este desafío. Según la última encuesta nacional de discapacidad y dependencia, un 22% de las personas mayores en Chile vive con algún grado de dependencia y necesita cuidados. ¿Qué propone usted para esta población que ya tiene problemas de acceso hoy día por falta de capacidad del sistema de cuidados, considerando además que es un grupo que solo aumentará en el futuro? Sí, de hecho, esa es la proyección, solo va a aumentar. A ver, lo primero que creo que hay que hacer una actualización del ENDISC. Lo digo porque es una encuesta panel que se realiza cada demasiado tiempo en nuestro país y los cambios demográficos están siendo mucho más dinámicos y es una herramienta fundamental para la construcción de políticas públicas. Ahora, ¿qué proponemos nosotros en el programa? Es fortalecer el sistema de cuidados con la ampliación de la oferta programática que hoy día tiene y con elementos tales que apuntan hacia las cuidadoras también. Hoy día, por ejemplo, de todas las personas cuidadoras en nuestro país, hay 30.000 personas que reciben el denominado estipendio, que es un aporte que se hace, y que ese aporte suma 33.000 pesos mensuales. Entonces nosotros vamos a duplicarlo a 60.000 personas, pero quintuplicando su monto a 160.000 pesos mensuales. Yo sé que igual todavía es poco, pero apoya a las cuidadoras y en el eslabón de las personas que están con dependencia severa o moderada, el rol del cuidador a la cuidadora es bien fundamental. Vienen además, como señalaba, la extensión del programa de cuidados domiciliarios, que busca precisamente poder llegar más oportunamente a las familias para atender en los hogares a las personas que no se pueden mover o que tienen mucha dificultad para trasladarse, y también la construcción de algunos LEAM, como señalaba con anterioridad, y la recuperación o incluso reconversión de otros LEAM que han sido cerrados en el tiempo. Según el Observatorio del Envejecimiento UC con Futuro, en Chile la soledad afecta al 49,2% de los adultos mayores y el 56% presenta un alto riesgo de aislamiento social. Cifras que toman más relevancia cuando consideramos que la soledad no deseada y el aislamiento social aumentan el riesgo de demencia, el riesgo de infarto o enfermedades cardiovasculares e incluso el de la muerte prematura. ¿Tiene usted alguna propuesta preventiva frente a los riesgos de la soledad? Hay varias propuestas que tienen que ver con fortalecimiento de red comunitaria, como señalaba. O sea, en cada uno de los barrios van a haber centros comunitarios en los cuales se pueda reunir efectivamente no solo los adultos mayores, sino que en general la gente que llega a los barrios de manera organizada, porque el aislamiento se produce muchas veces porque viene el fenómeno del nido vacío, ¿no? Los hijos se van, hacen su vida. No todas las familias mantienen una vinculación tan permanente, pero ahí muchas veces subyace el apoyo de entre vecinos. Yo tengo la percepción de que en Chile muchas veces se dice que somos individualistas, pero en los hechos no es tan así. O sea, aquí las personas mayores o se apoyan en su hijo o a veces muchas más de las que uno quisiera los vecinos, ¿no? Pero sí hay gente que a pesar de aquello está muy sola y derivan enfermedades mentales. Y eso también es algo que se aborda en el programa, fortaleciendo la red de cuidados de demencia. Es algo bien duro, pero que es algo que también está pasando. O sea, dada la longevidad también están viéndose muchos más casos de demencia senil y de otro tipo de enfermedades asociadas a la salud mental. ¿Hay alguna persona mayor que le inspire o considere un referente de cómo a usted le gustaría envejecer? Ay, a mí me encantaría ser como el profe Massa. Lo encuentro... Pero, o sea, lo dudo, pero me encantaría porque encuentro que es súper activo. Hoy día demasiado lúcido, diría yo, más allá de su edad, o sea, incluso más lúcido que los que de repente tenemos menos edad, para entender y analizar la sociedad chilena desde una perspectiva en la cual los valores son lo principal. Pero además, seco intelectualmente, provocador, me encanta eso. ¿No? Y tiene un humor negro. Yo soy su fan. Él no tiene idea ni me conoce, pero yo soy su groupie. Sí, me gustaría ser como él. Encuentro que tremendo personaje.
Hablar de envejecimiento no siempre es fácil, pero es necesario. Le hicimos un quiz a Janet Jara sobre temas como el cuidado, la eutanasia y la edad de jubilación. ¿Cuáles fueron sus respuestas? Aquí están. ¿Tiene miedo de su propia vejez? No. ¿Está de acuerdo con la eutanasia? Sí. ¿Tiene quien la cuide si llega a necesitarlo? No sé. Espero que sí. ¿Ha ahorrado pensando en su vejez? No, pero sí he invertido pensando en eso. ¿Considera que la edad de jubilación actual es la adecuada? Creo que como solo habilita para jubilar, la gente se jubila igual después. Así que no lo veo como necesario correr. Y así llegamos al final de esta edición de Los Mayores Deciden. Pero como en cada capítulo quisimos darle unos minutos a cada candidato para que entreguen un mensaje final. Y aquí está el de Janet Jara. Nos despedimos. Lo primero es decirle a las personas mayores que me alegra mucho haber podido contribuir a la reforma previsional que el país sacó adelante, que como lo hemos dicho antes, no necesariamente era todo lo que queríamos, pero que va a ayudar a mejorar un poco su vida. Sé que hacen falta más cambios y tengo toda la disposición para hacerlos como ojalá futura presidenta de la República, porque he aprendido mucho de la vida. Tengo experiencia de esa que uno forma en la universidad, con los títulos profesionales, en los trabajos, pero también en la vida misma, y creo que eso puede ayudar. Por eso no me niego nunca a conversar con los que piensan distinto, aunque a veces se me haga un poco difícil, ¿no? Porque pensamos a veces muy distinto. Pero creo que eso es necesario para que en un país como el nuestro se pueda avanzar y no nos quedemos pegados solamente en diagnóstico y quejas. Mi experiencia habla por sí misma. En los años que estuve de ministra, saqué adelante las 40 horas, el alza del salario mínimo, la reforma de pensión y muchas leyes más. Como presidenta de la República espero poner mi énfasis en la salud pública, en la seguridad y, por cierto, en las mejores condiciones de empleo con un ingreso vital de 750.000 pesos para las familias de nuestro país. Ojalá puedan considerar. CNN Chile, las compañías aseguradoras de Chile y juntos con los mayores de 3xI presentaron Los Mayores Deciden, con la colaboración de Voces Mayores.